Bendiciones, hermanos. Qué tremendo volver a estar con ustedes en otro tema sobre las bases bíblicas para el matrimonio, las pautas de Dios para el matrimonio. Esperamos que sigan de cerca el tema, hagan sus notas, hagan sus consultas y de esa manera enriquecer nuestros temas sobre la familia. Hoy vamos a tratar un tema muy particular sobre la vida en el matrimonio, pero en forma práctica. Ya no será un discurso, o un tema a desarrollar, sino en vivo. Ya les vamos a decir de qué se trata. Eran 100 ovejas que había en el rebaño. Eran 100 ovejas que amante cuidó. Pero en una tarde, todas, le faltaba una y triste lloró. Las 99 dejó en el aprisco y por las montañas a buscarla fue. La encontró gimiendo, temblando de frío. Ungió sus heridas, la tomó en sus brazos y al redil volvió. Esta misma historia vuelve a repetirse. Todavía hay ovejas que errabundas van, con el alma rota, van por los collados, temblando de frío, vagando en el mundo, sin Dios y sin fe. Las 99 dejó en el aprisco y por las montañas a buscarla fue. La encontró gimiendo, temblando de frío. Ungió sus heridas, la tomó en sus brazos y al redil volvió. Ungió sus heridas, la tomó en sus brazos y al redil volvió.
Muy bien, vamos a iniciarnos con una lectura bíblica. Es Efesios 5, 21 al final del capítulo, que dice así: y sometiéndoos unos a otros en el temor del Señor. Las casadas estén sujetas a sus propios esposos como al Señor, porque el esposo es cabeza de la esposa, así como Cristo es cabeza de la iglesia, y Él mismo es salvador de su cuerpo. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, de igual manera las esposas lo estén a sus esposos en todo. Esposos, amad a vuestras esposas, así como también Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, a fin de santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua con la palabra, para presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que sea santa y sin falta. De igual manera, los esposos deben amar a sus esposas como a sus propios cuerpos. El que ama a su esposa, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propio cuerpo, más bien lo sustenta y lo cuida, tal como Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Grande es este misterio, pero lo digo respecto de Cristo y de la iglesia. Por tanto, cada uno de vosotros ame a su esposa como a sí mismo, y la esposa respete a su esposo. Hemos tratado ya pasajes en Génesis, en Mateo, en 1 Corintios 7, y ahora vamos a hacer consideraciones en base a un hecho práctico. Y ese hecho práctico es el matrimonio de un invitado que tenemos hoy. Y seguro que ustedes lo conocen, Tony Muñoz. Y precisamente está aquí en estos días porque vino a hacer un matrimonio a una iglesia ahí por el occidente. De modo que tiene fresquecito el tema, ¿verdad? Y eso significa que vamos a platicar con él y vamos a encontrar en el testimonio que él nos dé a través de la conversación cómo los principios que hemos estado mencionando se afirman a través de un testimonio personal. De modo que vamos a entrar de lleno ya con Tony. A ver, Tony, cuénteme, ¿cómo es que lo encontramos aquí con nosotros hoy? A ver. Buen día, pastor. Es un privilegio para comenzar una oportunidad como esta, de la cual estoy muy agradecido. Lamentando que mi esposa no está aquí conmigo, vino a esta ceremonia también, ¿verdad? Al lado de Occidente, como usted decía, pero pues tuvo que regresar y les manda muchos saludos a usted, a la iglesia. Y pues estamos contentos de lo que Dios ha estado haciendo. Seguimos pastoreando en la comunidad de Effingham, está al sur de Chicago, en el estado de Illinois. Y justamente el día de mañana cumplimos 19 años de estar al frente de la obra y de estar pastoreando en esa comunidad, particularmente en ambos casos a la gente hispana y también a los americanos que llegan con ellos también a nuestra iglesia. Muy bien. Tony, dos cositas aquí. ¿Cómo llegaron allí? ¿Y cómo les va con ese ministerio? Cuéntenos. ¿Cómo llegamos? La respuesta corta, pastor, siempre es Dios nos llevó, ¿verdad? Porque de la misma manera que cuando salimos de esta amada primera iglesia a estudiar en el seminario de Nueva Orleans, pensamos todo el tiempo, siendo uno de los lugares en Estados Unidos donde siempre llega mucho estudiante internacional, y siempre nos preguntaban, ¿y qué van a hacer cuando terminen acá? Y nuestra
respuesta siempre fue regresar a nuestra iglesia, a la primera iglesia bautista, poner en práctica lo que hemos estado preparándonos, ¿verdad? Leida estaba con la maestría en consejería familiar y matrimonial, y yo estaba haciendo mi carrera en la música, y pues haciendo así saltos de puntos de referencia nada más. En el 2005, cuando impactó el huracán Katrina, fuimos desplazados, ya estaba yo en mi último semestre, y terminamos en Fort Worth, Texas, en una universidad hermana que es de la de Southwestern Seminary, el seminario bautista de Southwestern ahí en Fort Worth, Texas. Y en ese momento nos dimos cuenta que la respuesta nuestra iba modificando, ¿verdad? Y que siempre que nos preguntaban ¿y qué van a hacer al terminar esta carrera? Pues ya nuestra respuesta era lo que Dios indique que vamos a hacer, a donde Dios nos guíe y nos lleve, porque apenas tuvimos ahí un año en ese lugar cuando apareció la oportunidad de ir a un campo blanco, como se le llama, ¿verdad? Un lugar donde no había ninguna presencia de ningún tipo de denominación de iglesia, donde había un crecimiento fuerte, como dije anteriormente, al sur de Chicago, en la población hispana. Entonces, por la diferencia del idioma, el americano de esa zona no sabía cómo llegar a estos hogares y cómo impartir el evangelio, cómo buscar hacer un estudio bíblico en casas, y fue invitado junto a mi familia a pasar ahí el verano del 2006 para evaluar si había algo así como un proyecto Nehemías, ¿no? Donde había que evaluar si estaban listos para hacer cultos en casa o montar una iglesia, o todavía no era el tiempo. Y rápidamente el Señor mostró su gracia, en lo que empezamos con apenas un grupo como de 10, 14 personas más o menos con los niños. Rápidamente, antes de que terminara el verano, por el mes de julio, ya teníamos alrededor de 40 personas viniendo, congregándose, y fue obvio que Dios estaba pues abriendo esa puerta. La misma gente americana fue cuando empezaron a decirnos queremos que se queden acá, ¿verdad? Effingham es un lugar que no existía en mi mapa, ni a veces pienso que está en el mapa del globo, pero ahí está, y ahí hay mucha gente con necesidad que constantemente está llegando. Ok, muy bien. Tony, tengo una pregunta un poquito delicada. Cuénteme, ¿qué representa para usted a Leida, tanto como esposa, pero también como participante en su vida en el ministerio? Pastor, yo tendré que decirle que esto viene desde el momento desde antes, cuando he estado en mi juventud acá en esta iglesia orando por la compañera de vida, por la persona que Dios iba a mandar. No sé si usted recordará, pero Aleida entró a la iglesia por primera vez con un novio, ¿verdad? Sí, y la regañé. La regañó. Le dije, su novio está aquí. Ella siguió el consejo y están las consecuencias. Tremendas consecuencias. Lo vamos a dejar ahí en esa palabra, sin decir si son buenas o no tanto, ¿verdad? Pero sí, ellos pues no continuaron la relación, pasaron como 2 años y luego pues dentro de los círculos de amigos y de hermanos dentro de la misma iglesia se fue dando, ¿verdad? En los grupos de jóvenes que teníamos, nos fuimos conociendo, interactuando un poco más. Y referente a su pregunta, pastor, yo le diré que una de las cosas que a mí me enamoró mucho de Aleida fue su amor por Cristo, su amor por el Señor. Me dio una seguridad de saber que no era yo el guapo, que no era yo al quien mirara y admirara, sino que a Cristo, porque entonces compartíamos eso, teníamos eso en común, pero a la vez yo decía, el día de que yo baje 2 escalones, ella va a seguir con Cristo y me va a traer, ¿verdad?, a la reprensión si es necesario, ¿verdad?, al buen ánimo, ¿verdad?, de hermano, a la exhortación.
Y pues en esa medida considero que Aleida fue primero mi hermana en Cristo y luego mi novia, ¿verdad? Para después convertirse en mi esposa, después en el 1997, ¿verdad? Y ha sido una linda jornada, desde que estábamos aquí, que convivíamos juntos con los jóvenes y servíamos en esta iglesia. Físicamente nos entregamos juntos, disfrutamos muchísimo. Primero servir a Dios, pero a la vez con los jóvenes tenemos un cariño especial y sobre todo el cariño recíproco de parte de los jóvenes, que ahora son familias también, y adultos con hijos, ¿verdad? Hijos grandes, así como nosotros, ya adultos también. Y pues todo eso es una muestra de la gracia de Dios sobre nuestras vidas, y a la vez de la manera en que cuando uno obedece y busca siempre anclarse en la palabra, seguir creciendo en el Señor, podemos seguir caminando juntos. En 60 segundos, si se pasa uno, le cobro. ¿Pudiera decirnos algo sobre sus hijos? ¿Qué hacen en relación a su carrera, en relación a su servicio al Señor? Mis hijos son una gran bendición, porque de nuevo, por la gracia de Dios, y pienso yo que influyó mucho la aplicación de una decisión muy fuerte que tomamos acerca de la crianza, ¿verdad? Y el hecho de que Aleida iba a estar en casa en todo ese periodo formacional, y pues yo iba a ser el proveedor, que es el diseño bíblico, ¿verdad? Primordialmente en casa ella. Todo eso sumó para que más adelante en sus vidas, aún ya en el colegio, ellos experimentaban ese llamado del Señor, esa manera de buscar servir al Señor continuamente de la forma que lo hicimos. Antonio, quien tiene 26 ahora, este año, estudió en la Universidad de Cyrillville, una universidad cristiana, y se preparó en educación musical, pero también en artes de adoración, se llama el grado que él tomó. Y pues en la actualidad sirve en la iglesia más grande de nuestro condado, es una iglesia americana, y él es el pastor de jóvenes, asignado ya. Empezó haciendo música en jóvenes, pero todo ha crecido, gracias a Dios. En los últimos 3 años empezaron en un nuevo campus y él fue transferido hacia allá para estar pastoreando con los jóvenes. Tiene un grupo más o menos de 125 jóvenes con un equipo de voluntarios que hacen ministerio, y está también conectado en la comunidad, ¿verdad? Es entrenador de voleibol de las chicas ahí en la escuela de ciclo básico, y a la vez también ayuda en el colegio con los programas de música, ¿verdad? Y coro y producción musical. Isabela está en 23 años y está trabajando también, graduada de la misma universidad, en la música, y acaba de regresar de un tour de 30 ciudades con un ministerio que lleva el evangelio a madres con sus hijas, ¿verdad? Se llama Chica Verdadera ese ministerio, y hacen tour por eso. Y Emilia está terminando con 21 años. Yo creo que me lo voy a pagar, ¿verdad, pastor? Emilia está trabajando en terminar su carrera, ¿verdad? En producción musical también, ahí en una universidad que nos queda como a 1 hora de casa, así que muy bien. Ahí están Tony, ubicados. Observamos con todo su testimonio que su ministerio y el ministerio de su familia es reconocido, está dejando escuela, pero se me ocurre una preguntita, no por vanidad, sino por profundizar en el testimonio. Usted y Aleida se conocieron aquí y se conocieron sirviendo al Señor. Así es. Y ahora el Señor los ha llevado tan lejos, ¿verdad? En su servicio, no me refiero a la distancia geográfica, sino en lo que es el servicio al Señor.
¿cree usted que la iglesia dio algún pequeño aporte para las vidas de ustedes? Oh, no, no, para nada pequeño. Fue grandísimo. Fue grandísimo el aporte en todos los niveles, ¿verdad? Y el primordial, el primario, la oración, el apoyo. Nosotros personalmente, usted y yo hemos tenido contacto, ¿verdad? Siempre que ha servido para el consejo debido en las diferentes situaciones que se dan en el ministerio, que ya estando al frente de una iglesia es muy diferente que sirviendo dentro del cuerpo de la iglesia, ¿verdad? Y de igual forma los hermanos, siempre que venimos, visitamos esta nuestra casa, siempre encontramos ese cariño, ese apoyo. Las comunicaciones que hoy en día se dan con la palma de la mano, también siempre son buenas. Las palabras de ánimo, después de la pandemia que se comenzó el boom de publicar todo en línea y todo eso, siempre recibo comentarios, no solo de los que estamos aquí, sino de los que están también en la diáspora, ¿verdad? Que están lejos y que de igual forma nos siguen de alguna manera, ¿verdad? En las plataformas diferentes para darnos ese ánimo, ese apoyo, ¿verdad? Y pues obviamente en un inicio también se arrancó con ese apoyo de enviarnos, ¿verdad? De hecho, la institución como tal no podría recibir a un estudiante, los seminarios teológicos en Estados Unidos, sin que venga con toda la aprobación de la iglesia. Es decir, nosotros fuimos enviados por la primera iglesia bautista de San Pedro, ¿verdad? Y eso fue un apoyo muy bueno y ha sido. Gracias, Tony. Ahora aquí viene algo más difícil. ¿Sigue enamorado? 100%, pastor. Ahora más que nunca. Ah, bien. Le cuento que ahora tengo a mi chavita para mí. Es decir, ya con mi última hija en la universidad, en Estados Unidos le llama el empty nest, ¿verdad? El nido vacío, que es regresar a eso de que están los cuartos de los muchachos y la casa sola ahí, ¿verdad? Y estamos Aleida y yo. Me cuesta un montononón cocinar solo para dos, porque estoy acostumbrado a la olla grande, a picar 4 cebollas y ahora tengo que hacer la mitad y bueno, es una cosa que disfruto mucho esta nueva etapa de la vida y créame que siento incluso que es recíproco, que nos amamos más fuerte. Suponiendo que por alguna razón el Señor los volviera a enviar a la tierra, pero ya no venir como matrimonio, sino como jóvenes, como se conocieron, ¿se casaría con la misma? Ay, pastor, le rogaría a Dios que me la vuelva a poner enfrente. Porque bien. Yo no sé cómo nos vamos a encontrar en ese nuevo episodio, pero bien. Le rogaría a Dios que me la vuelva a dar. Muy bien. Así es. Vamos a ocupar unos 10 minutos para meternos al pasaje, no en todo el pasaje que leímos, porque es extenso. Con mucho gusto. Aquí da una pauta un poquito fuerte. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Y luego dice del esposo que es la cabeza del hogar. Dígame en qué medida ustedes creen que manejan bien esto. En primer lugar, me llama la atención que el apóstol Pablo usa esa palabra a sus propios maridos, es decir, cada quien en su hogar. Eso le limita que es en cada hogar esa sujeción, ¿verdad? Ese sometimiento, y que lo dice que es unos a otros, ¿verdad? En el temor de Dios. Y considerando que es bíblico que el marido sea cabeza de ese hogar, de ese núcleo de sociedad, yo tengo que admitir, pastor, que en gran manera le debo ese modelo en la parte práctica a Aleida. Es decir, fue una decisión de ella, y ella incluso cuando expone, predica con las mujeres o les enseña, les hace ese hincapié muy fuerte. Es ella la encargada
de ejercer esa sumisión y de dejarme a mí con ese rol, porque no solamente está haciendo algo que es bíblico, pero también me está dejando a mí esa responsabilidad de ser el sacerdote de la casa, ¿verdad? Porque no solo es proveer alimento físico, pero también espiritual. Bien. La carta de Efesios empieza en los primeros 2 capítulos hablando con un trasfondo puramente teológico en relación a la salvación. Ya el capítulo 3 y los primeros versículos del capítulo 4 ya nos habla de la iglesia y cómo la iglesia tiene que descansar en esa parte teológica. Luego de la segunda parte del capítulo 4 al capítulo 5 ya habla de la vida del creyente. Así es. Ahora, cuando pasamos a la parte de la relación de la familia, padres e hijos, etc., pareciera que hay algo interesante aquí. ¿Por qué empezamos con el versículo 21? Porque dice, someteos unos a otros en el temor de Cristo. Someteos unos a otros. Y luego ya empieza primero con el matrimonio, padres e hijos, y luego obreros y patrones. Así es. ¿Qué significa esto? Que lo que nos va a decir es sencillamente que todas las demandas, tanto en esa base teológica, en la base de la iglesia y en las demandas para la vida del creyente, se deben cumplir en la sociedad, en particular en 3 áreas. El matrimonio, padres e hijos, y luego obreros y patrones. Entonces, lo que significa es que está hablando no de una sujeción solo de un lado, sino que los principios que da para la familia o para el matrimonio, está diciendo que cada uno tiene su papel. Dios le asignó un papel a la mujer, le asignó un papel al hombre como esposos. Entonces, la sumisión consiste en que ambos, al desempeñar su papel que Dios les asignó, están cumpliendo con la voluntad de Dios como la expresa en todo el libro de Efesios. Entonces no hay aquí una cuestión en la que el hombre debe sentirse superior sobre la mujer. No, nunca. O que el hombre es el único que puede tomar decisiones. Así es. Sino que juntos deben llevar adelante tanto lo que es el matrimonio, la familia y la ocupación que nos dé el Señor aquí, en el caso de ustedes, la obra del Señor, ¿verdad? De modo entonces que si no se ve el contexto, terminamos afirmando como muchos que la mujer no tiene derecho a levantar la cabeza, a decir alguna cosa, a dar alguna opinión, sino que cada uno tiene su papel y todo lo que Dios ha dicho antes se cumple en la medida en que desempeñemos bien nuestro papel. La mujer como esposa le dio el papel de ser esposa y que su principal preocupación es el esposo, son los hijos. Después de los hijos pueden ser, diríamos, la iglesia, compromisos sociales, etcétera. Cuando ponemos la iglesia en tercer lugar, no estamos poniendo a Dios en segundo plano, sino que el hecho de cumplir ya el papel en sí es estar en dirección con la voluntad de Dios, porque podemos estar en la iglesia y no cumplir la voluntad de Dios. Entonces, de modo que nos está dando una lección hermosa aquí sobre el lugar que tienen los esposos y así podemos entender, por ejemplo, lo que dice Pedro en 2 Pedro 3:7, que la mujer o la esposa también es coheredera de la vida eterna, que quiere decir que ante Dios espiritualmente tiene la misma dignidad
que la que tiene el hombre. Así Pero es. no hay superioridad, pero sí hay un papel que desempeñar que es asignado por Dios. Esa sumisión entonces es mutua, Así es. pero la sumisión mutua es sumisión a Dios. A Dios. ¿Verdad? Como al Señor dice. Sí. Exacto. Me llama la atención, pastor, cuando ajá. usted dice eso, y me gustan los anillos que usted usó de cómo se expande el rol de la mujer, sobre todo en el hogar. Cuando Pablo le escribe a Timoteo en la primera carta, en el capítulo 5, hablando de los deberes hacia los demás, se refiere justamente a eso que usted dice. En el verso 10 dice que tenga testimonio de buenas obras, hablando de la mujer de la casa, ¿no? Si ha criado a hijos, si ha practicado la hospitalidad, que es de lo que habla del servicio, ¿no? También, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Es decir, la mujer no está, esa parte de sumisión o de sometimiento, la gente mucho lo tergiversa con estar calladita en el rincón y usted solo para las tortillas y para lavar la ropa, ¿verdad? Y no, tenemos mujeres, en el caso de mi hogar, tengo el privilegio de que Aleida es una mujer muy preparada profesionalmente, y asimismo en esta iglesia sé que hay mujeres que son ingenieros, arquitectas, doctoras, ¿verdad? Y que como quiera que sea llevan ese rol en el hogar de la buena crianza de los hijos, dedican ese tiempo que, como usted bien dijo en los episodios anteriores, de la mujer virtuosa, ¿no? O sea, se levanta oscuro y se acuesta tarde en la noche, ¿verdad? Y teje los hilos y hace, o sea, no significa que está supeditada a estar muy bien. encerrada, ¿verdad? Eso es lo que es consolador en la Escritura, cuando el Señor dedica en su palabra monumentos literarios, tanto para el hombre como para la mujer. Hablamos del pasaje de la mujer virtuosa, pero también Dios tiene un pasaje para el hombre en los mismos términos. Sí. Ese es del Salmo 128, cuando le dice al hombre, serás feliz cuando comas del trabajo de tus manos, tu esposa, que llevará esto, y que los hijos, y habla de los hijos, y es un canto que tenemos en la Escritura para aquel hombre fiel a Dios. Además, así está el canto en Proverbios sobre la mujer virtuosa, ¿ve? De modo que Dios está destacando tanto al hombre como a la mujer cuando ambos saben desempeñar el papel que Dios les dio como esposos, como parte de la iglesia, como parte de una sociedad, y eso hace que la vida misma en sí de un matrimonio honre a Dios con el hecho de ser sumisos a lo establecido por Dios. Pero hay algo aquí con lo que vamos a cerrar, Tony, es esa parte del versículo 25 que dice, esposos, amad a vuestras esposas, como también Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ellas. Aquí hay varias cosas que entender. ¿Por qué el Señor le dice al hombre, ame a su esposa? Pues si se casó con ella es porque la amaba, ¿ve? Pero es que hay un amor que podemos decir humano. Así es. Pero aquí está hablando de un amor supremo. Sí. Y ese amor supremo aquí solo tiene paralelo con el amor de Cristo por la iglesia. Es ahí la diferencia. Y lo que está diciéndonos de ese amor, ¿en qué consiste? Aquí lo dice, en se entregó. Y al entregarse, también la santifica, la purifica y la hace vivir en un estado de pureza. De modo que esa entrega significa que si el hombre ha de mantener en plena pureza como Cristo la iglesia, él a su esposa, solo se da por un fenómeno, y es la fidelidad conyugal. Lo que trae contaminación a una pareja y a una casa es la infidelidad. Solo la fidelidad conyugal asegura la pureza en la mujer. Por eso más adelante dice, le dice al hombre,
Los esposos deben amar a sus esposas como a sus propios cuerpos. Sí. Si él quiere tener una esposa pura, él tiene que ser puro. Porque si él se contamina, inmediatamente contamina a su esposa. Entonces, es la fidelidad conyugal de uno o del otro lo que le da esa santidad al matrimonio. Bien, Tony, gracias por habernos acompañado. Si tiene alguna palabrita más, pues queda con usted unos segundos para que nos cierre el programa con un saludo. Gracias, gracias. Sí, nuevamente muy agradecido, pastor, por este privilegio. Yo siempre le decía antes de la grabación que estoy siguiendo siempre estos momentos, estos estudios con los hermanos de la iglesia, y ahora ser parte de uno de ellos es un gozo para mí. Y siempre los tenemos en nuestras oraciones, siempre solicitamos su apoyo en oración, ¿verdad? Por la obra. Es muy, muy difícil donde estamos, porque la gente que llega a los Estados Unidos llega buscando otro Dios, ¿verdad? Y eso es algo bastante difícil de hacer entender, ¿verdad? Pero igual seguimos orando, ¿verdad? Por las familias que vengan y seguir creciendo juntos hasta la estatura de la plenitud de Cristo. Así que gracias, pastor. Aquí estamos, con la espada en nuestras manos, todavía, con algunos años más y alguna herida, pero aún en pie, luchando día a día, anhelando verte a ti. Aquí estamos, aunque algunos ya no están a nuestro lado. Ya el otoño arrasó con el verano y el invierno será crudo, pero aquí estamos. La primavera llegará, nuestra barca hizo agua tantas veces en la noche, y si no se hundió jamás fue por tu mano, no por nuestra habilidad, sino por tu compasión. Aquí estamos, sabedores de que solo fue tu gracia, y conscientes de que siempre habrá mañana. En tu nombre y por la fe, aquí estamos. Aquí estamos. Los recuerdos se me agolpan en la mente, y en algún momento tu figura emerge. No sé cómo, pero siempre estás presente en el tiempo y el lugar. Aquí estamos, nuestro paso aún es firme a tu lado, nuestros ojos aún te miran caminando, casi casi ya te tocan nuestras manos.